vamos a hablar ahora de la Navidad. Mañana es Nochebuena y definitivamente la mayoría de nuestro pensamiento está enfocado en estas fiestas. Y en un fin de año que es muy austero, un fin de año con mucha crisis económica. Para hablar de ese tema está con nosotros en contacto vía Zoom Gary Rodríguez. Él es gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que tiene una posición económica muy interesante, pero que también tiene una posición personal ante la vida, que obviamente lo vamos a escuchar y que por eso ha sido otro de los motivos del por qué lo convocamos esta mañana. ¿Cómo está? Listen, Gary, bienvenido. Muy buenos días, Lorena, buenos días por su intermedio a la audiencia de este hermoso programa. Bueno, una Navidad austera, definitivamente, con una crisis económica, y lo escuchábamos a usted anteriormente en los medios de comunicación, señalando de que hay mucho desempleo, definitivamente, y eso va a ser muy complicado de encarar en las familias, dentro de las casas, ¿no? Así es, bueno, el concepto de austeridad viene incluso desde el propio gobierno, cuando ha manifestado que va a tener un cuidado en lo que respecta a la disposición de los recursos públicos, porque estamos en medio de una crisis, hay que reconocerlo así. Los últimos datos que teníamos es que hay más de 300.000 personas en el país que han perdido su empleo por causa de la cuarentena derivada de la pandemia del COVID. Austeridad significa rigurosidad en el gasto, ser sobrio, moderado, no caer en excesos. Significa, y esto tenemos que entenderlo bien, incluso cuando disponemos de recursos, de obrar, de comprar con la mente antes que con el corazón. Porque vivimos tiempos difíciles y lo que va a pasar en el año 2021 todavía es incierto. De tal suerte que no debemos comprometer el futuro con decisiones que hoy día las podemos tomar en función del momento, pero que pueden complicar el porvenir. Claro, y bueno, definitivamente es como que nos repiten una y otra vez las autoridades, los analistas, de que estamos en una crisis económica. El tema es cómo encarar esta crisis económica dentro de la casa, Listen Rodríguez. Miren, yo creo que lo primero tiene que ver, en función del momento y el tema que usted está tocando, con revalorizar el concepto de Navidad. Hoy escribía yo en el periódico El Deber una columna semanal y yo preguntaba, ¿y si Jesucristo no hubiera nacido? Muchas veces celebramos la Navidad como el cumpleaños de alguien, pero ese alguien no está presente esa noche, y menos en nuestros corazones, que estoy hablando de Jesucristo. Entonces, si revalorizamos el concepto de Navidad por una parte, si revalorizamos el concepto del amor por otra, vamos a tener muchas mayores posibilidades de que nuestro gasto, el uso de nuestros recursos que son escasos, sea más eficiente. ¿Cómo encarar la recuperación económica? Bueno, ya se lo hemos dicho al gobierno, la fórmula tiene que ver con la agroexportación, tiene que ver con estimular sectores de rápida reacción, agricultura, ganadería, agroindustria, sector forestal, sin desmerecer los otros. Tiene que ver también con recuperar el mercado interno de las garras, del contrabando, tiene que ver con la agenda de productividad y competitividad. En suma, nuestra posición desde el ICE es que para que Bolivia vuelva a crecer a las altas tasas que lo había hecho durante la época del auge, es que tenemos que combinar dos políticas, una política de promoción selectiva de exportaciones y una política de sustitución competitiva de importaciones. Con lo primero, traemos divisas al país, con lo segundo, evitamos que salgan divisas del país y con ello reforzamos las reservas internacionales netas en el Banco Central y nos, por lo menos, despreocupamos por un tiempo de tener que devaluar la moneda. Bien, ahora, Listen, usted hablaba de un tema de revalorizar la Navidad, es decir, cambiar el concepto tan material que tenemos y claro, como se ha vuelto tan comercial, me imagino que una familia que no tenga recursos económicos y que no tenga dinero para comprar regalos, de alguna forma o inevitablemente va a ser un poco triste. ¿Cómo se puede darle la vuelta para que no sea triste y en realidad revalorizar el tema de la Navidad? Y le pregunto esto porque usted tiene conceptos muy interesantes acerca de... Bueno, muchas gracias por la pregunta. Verdaderamente es existencial lo que usted acaba de decir.
efectivamente, si nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra felicidad va a depender de las cosas materiales, entonces siempre vamos a ser infelices, porque ese vacío interno que tenemos no lo va a poder llenar un auto, una casa o un juego para los niños, un juguete, etc. Solamente cuando Cristo viva en nosotros, cuando Dios viva en nuestro fuero interno, estaremos completos. Y en ese momento, como yo, por ejemplo, en este año, le voy a dar gracias a Dios por estar vivo, porque en medio de toda esta pandemia Él guardó mi vida, guardó mi familia. Entonces, que esta Navidad nos miremos la cara y así tengamos un majadito para comer, o no tengamos un gran pavo, pero sí un pollo, nos miremos unos a otros y digamos gracias Dios porque nos has guardado. O sea, que revaloricemos el concepto del amor, de la vida. Muchas veces no le agradecemos al Señor de lo que tenemos porque queremos más, pero en esa incesante búsqueda de más y más y más, caemos todavía en más desapego de lo que debería ser una relación de amor, no solo con Dios, sino entre los hermanos, al interior de la familia. Claro, y le comento algo personal. Estábamos en la reunión de prensa y salieron definitivamente este tipo de historias que muchas veces surgen y son tristes en la Navidad cuando no hay recursos económicos, y cómo el tema material tiene una relación muy importante con las emociones de las personas. Entonces sacaron historias ahí nuestros compañeros de Navidades no tan agradables, pero cuando se le cambia el concepto a la Navidad y específicamente se enfoca en esto que es realmente importante, como el valor de la vida, como el valor de la unión familiar, como el que estemos compartiendo es lo más importante en esta Navidad, entonces se cambia totalmente el concepto. ¿Y cómo se puede explicar también a los niños, ¿no?, que están esperando regalos, Lisen? Mire, ese es un tema cultural, es un tema cultural, lamentablemente, perdón. Sí, a los niños los tenemos que instruir en la verdad, pero cuando le hablamos de Papá Noel, cuando le hablamos de escribir una carta, de pedir, los niños nunca se van a cansar de pedir cosas. ¿Cuántas Navidades han habido donde un padre incluso ha tenido que incurrir en una deuda para regalarle algo a su hijo y al hijo no le ha gustado lo que le ha regalado, o ha invertido mucho en un juguete que lo ha hecho caer y al momento ya estaba inservible? Entonces, lo que tenemos que hacer es a los niños desde pequeños instruirles con la verdad de que Navidad es un recordatorio del nacimiento de Jesucristo, que nosotros íbamos a condenarnos por la eternidad, que gracias a ese nacimiento, a ese sacrificio en la cruz, para aquellas personas que creen efectivamente en este sacrificio y en la resurrección, nosotros el día de mañana vamos a ir a vivir a un lugar donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay enfermedad, donde no hay pobreza, donde hay plenitud, donde hay luz. Si los niños desde pequeños van a tener esa visión y esa esperanza, no van a caer en el materialismo de los regalos. No es que sea malo regalar algo, el problema es que en Dios se sacralice la Navidad en función de los regalos y se desenfoque el concepto por el cual fue concebido este evento allá en el siglo IV de nuestra historia, que tenía que ver, reitero, con la recordación del nacimiento de Jesús en este mundo, y que por supuesto ese nacimiento partió en dos la historia, ¿no?, antes de Cristo y después de Cristo. Bien, Lisen Gary, queremos agradecerle por esta entrevista que más allá de ser el gerente del IPSE, obviamente queríamos conocer su posición personal, su concepto con respecto a la Navidad y cómo encara la vida, y sobre todo estos consejos que se van a convertir en claves en esta Navidad, porque imaginamos que hay muchas familias que no van a tener recursos económicos para poder quizás comprarle un regalo a sus hijos. Pero si cambian el concepto, y me quedo con el tema de revalorizar la Navidad con otro sentido, con otro concepto, definitivamente va a ser diferente. Gracias, Lisen Gary, que pase una excelente Navidad. Le mandamos un abrazo grande a usted y a toda su familia. Muchísimas gracias por la entrevista, y recordemos que si Dios está con nosotros, lo tenemos todo. Que esta noche, Nochebuena, recordemos que hace 2020 años en realidad nació un niño allá en Nazaret, y que cambió la historia de la humanidad y puede cambiar nuestras vidas si lo recibimos como nuestro Salvador y nuestro Señor. Muchas gracias, bendiciones para todos. Bien, gracias, que pase buen día.